Nuevamente vamos a continuar esta semana con la segunda parte del módulo en la que vamos a ver RC-IVA, el régimen complementario al impuesto al valor agregado. Voy a empezar un poquito antes, primero porque quiero preguntarles en la plataforma, tengo 18 personas que han dado el examen, pero no sé quiénes no han podido dar. ¿Alguien ha tenido algún problema con el examen? Y tengo 17 personas que han entregado el ejercicio práctico. Alguien de los 18 que han dado examen no ha presentado el ejercicio práctico. ¿Quién no ha podido presentar? ¿Todos tienen? ¿Cómo les ha ido? ¿Por qué no dice quién entrega el examen y quién ha de entregar el práctico? Porque no El voy a miércoles decir me voy a fijar bien porque también voy a revisar los foros, pero pensé que alguien había tenido algún problema en su computadora, qué sé yo, la otra vez me pasó que todo lo habían subido al examen, pero creo que aquí, por lo menos ustedes no se han dado cuenta quién ha tenido problemas, ¿no? Ya, continuaremos entonces. Ustedes ya tienen esta presentación. Como les había dicho, en esta parte vamos a ver el régimen complementario al impuesto al valor agregado. ¿Qué es el régimen complementario al valor agregado? ¿Qué grava? En realidad, este es un impuesto que es muy similar a un impuesto a la renta de las personas que existe en el resto de países. Existe el impuesto a la renta de las personas. En nuestro país es uno de los pocos países que no tenemos el impuesto a la renta de las personas, sino tenemos el régimen complementario al impuesto al valor agregado. Es similar, ¿por qué? Porque grava los ingresos de las personas, ¿ya? De las personas naturales y sucesiones indivisas. ¿Qué es una sucesión indivisa? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Algún colega que, bueno, no hay abogados, pero ¿qué es una sucesión indivisa? ¿Podría ser cuando te declaras heredero? Exactamente. Cuando hay, primero es sucesión, porque es una sucesión, es similar, de hecho, a la sucesión hereditaria, pero es indivisa porque pertenecen a varios propietarios, ¿no? Generalmente pasa en las declaratorias de herederos, en las que varios hermanos son propietarios, copropietarios de una propiedad. Entonces, en este caso, a eso se denomina una sociedad indivisa. Entonces, los ingresos que reciben las personas naturales y sucesiones indivisas que provengan de la inversión de capital o del trabajo, ¿no? Cuando un ingreso proviene de la inversión de capital, por ejemplo, estarían los intereses o rendimientos. Cuando nosotros depositamos nuestro dinero en alguna entidad financiera, percibe intereses, o cuando los prestamos o invertimos, también percibimos dividendos u otro tipo de ganancias de nuestro capital. Esos ingresos que percibimos adicionales a nuestro capital se constituyen en ingresos gravados por el régimen complementario al impuesto al valor agregado. Y otros ingresos que provengan del trabajo, nos dicen, ¿no? Ahí entrarían los salarios, los sueldos, nuestros refrigerios, los que trabajamos en relación de dependencia, porque también son ingresos que provienen
en relación del trabajo, ¿no? Y también podrían entrar los ingresos que perciben del trabajo, pero en calidad de independientes. Aquí hay una situación que cuando lo vean en el IUE, y seguramente muchos de ustedes ya conocen, hay algunos contribuyentes como personas naturales que por la prestación de servicios profesionales, como los dentistas, abogados y demás, no están dentro del RCIVA, sino están alcanzados por el IUE, ¿no? Si bien son personas naturales, están alcanzados por otro impuesto, que es el impuesto a las utilidades de las empresas, pero del ejercicio de profesiones liberales u oficios. Aquí en el RCIVA también pagas cuando percibes ingresos por concepto de trabajo en calidad de independiente, pero el alcance es muy específico. Vamos a ver más adelante que no alcanza en realidad a todas las personas naturales. Pues les decía, es similar a un impuesto a la renta de las personas, pero no tiene ese alcance general, porque un ingreso, un impuesto a la renta debería gravar todos los ingresos de las personas, no solamente por estos dos conceptos, y además debería gravar a personas naturales o por cualquier ingreso que tengan, ¿no? Pero en el caso, como les decía, de los profesionales independientes, están alcanzados por el IUE y no por el RCIVA. Entonces, esa es como tal vez podríamos decir una particularidad en la que cierto ejercicio de profesiones están alcanzados por otro impuesto, cuando desde mi punto de vista deberían estar en el RCIVA, porque más se adecua a sus ingresos por el factor trabajo, ¿no?, que realiza. Esto está establecido en la ley 843 en el artículo 19, ¿ya? ¿Qué tipo de ingresos grava? Y esto tenemos ya el detalle, está en la ley, en el reglamento del impuesto del régimen complementario del RCIVA, en el que nos dice qué tipos de ingresos van a considerarse gravados por el RCIVA. Están los ingresos provenientes del alquiler, subalquiler u otra forma de explotación de inmuebles urbanos. Aquí, por ejemplo, puede ser una persona natural que sea dueña, propietaria de un inmueble, y cuando lo alquila, también va a estar alcanzado esos ingresos por el RCIVA, ¿no? Y también pasa lo mismo con una sucesión indivisa. Cuando un grupo de hermanos ha heredado un bien inmueble y decide alquilarlo, así en la calidad de copropietarios también van a estar alcanzados por este impuesto, ¿ya? También están alcanzados los ingresos que provengan igual de cualquier, fíjense, en este caso grava los alquileres de inmuebles, y también grava los alquileres de cosas muebles, estarían los vehículos o cualquier otra maquinaria que se alquile, estaría grabado también por el RCIVA, ¿ya? También están alcanzados los ingresos que provengan de la colocación de capitales. Ahí les decía, generalmente son las ganancias que te generan estos capitales, pueden ser intereses, rendimientos y cualquier otro ingreso proveniente de la inversión y de los intereses de los depósitos a plazo fijos cuando se rediman antes de su vencimiento, ¿ya? Esta parte es más que todo una aclaración, porque vamos a ver que los depósitos a plazo fijo no están exentos del RCIVA, pero si los cobras antes de su vencimiento, la rediman es el cobro anticipado, sí estarían alcanzados por el RCIVA, ¿ya? También están alcanzados los sueldos, salarios, jornales, sobresueldos, horas extras, categorizaciones, participaciones, asignaciones, emolumentos, primas. En realidad, cualquier forma de retribución que una persona perciba por su trabajo están alcanzados por el RCIVA, ¿ya? También, esto está en el reglamento en el inciso E, también están
alcanzados los honorarios de directores, síndicos de sociedades anónimas y en comandita por acciones y los sueldos de los socios de todo tipo de sociedades, ¿no? En algunos casos, en las sociedades se les paga como un sueldo, pero no entran estos como trabajadores en la planilla tributaria, pero sí reciben honorarios los directores o también los mismos socios accionistas. Esos ingresos también estarían alcanzados por el RSI. Y el último concepto por el cual se debe pagar el RSIVA, serían los ingresos que se perciban de carácter habitual. Aquí nuevamente tenemos esta característica que nos dice que los ingresos tienen que ser percibidos de carácter habitual y que no estén alcanzados por el IUE. Aquí, con este inciso, en realidad, excluimos del RSIVA a los profesionales independientes o que ejercen profesiones liberales, porque ya están ellos alcanzados por el IUE. Entonces, al estar alcanzados por el IUE, ya no estarían alcanzados por el RSI. Nuevamente tenemos aquí algunos conceptos que nos aclara que no están sujetos dentro del impuesto, no están alcanzados siquiera por el impuesto, nunca han estado alcanzados y no están exentos, ¿no? No están incluidos, dice, como ingresos los dividendos, sean en efectivo o en especie o en acciones de sociedades, ni la distribución de utilidades de sociedades de personas y empresas unipersonales. Ustedes saben que en el caso de una sociedad o una empresa unipersonal, después de la determinación del IUE y del pago mismo de este impuesto, las empresas, ¿qué hacen con sus excedentes? Generalmente lo distribuyen entre sus socios o deciden reinvertirlos, dependiendo, ¿no? Si los reinvierten, se supone que no están alcanzados por el RSIVA porque ahí no está recibiendo el socio ningún monto de dinero. Pero si esa utilidad de la sociedad está siendo repartida, podríamos decir, o distribuida, como dice la norma, entre los socios o entre al mismo propietario, entonces ese ingreso sí está alcanzado por el impuesto, por el régimen complementario al RSI, ¿ya? Perdón, en ese caso no está alcanzado por el RSIVA, perdón. Tampoco está alcanzado, dice, los intereses que se generen por depósitos a plazo fijo en el sistema financiero, pero aquellos depósitos a plazo fijo que sean mayores a 30 días. Cualquier depósito que sea mayor a 30 días no está alcanzado por el impuesto, ¿no? Y aquí venía la aclaración anterior, a no ser que lo redimas antes de su vencimiento, sí estaría alcanzado ese interés. Pero si lo dejas por más de 30 días, el plazo es mayor a 30 días y esperas que se cumpla su plazo, tampoco está alcanzado por el RSIVA, ¿ya? Tampoco están alcanzados los depósitos que son en moneda extranjera o en moneda nacional con mantenimiento de valor. Sabemos que estas medidas, por ejemplo, en su momento tenían como fin tal vez incentivar que las personas realicen depósitos en las entidades financieras, ya sea en moneda nacional o en moneda extranjera, pero también con mantenimiento de valor al dólar americano, si es en UFB, pero siempre y cuando sea a 3 años, nos dice, o más. El plazo en ambos casos tiene un plazo, no es para todos los depósitos. Entonces nos dice que los intereses que tú generes cuando tengas cuentas en moneda extranjera o en moneda nacional con mantenimiento de valor, pero a 3 o más años plazo, no estás alcanzado por el RSI, ¿ya? Y cualquier otro rendimiento de valores de deuda con un plazo mayor o igual a 3 años también no está alcanzado por el RSI. Esto todo es para depósitos a plazo fijo, ¿ya? La ley también nos dice que no van a estar comprendidos
en el tributo los ingresos que se perciban los funcionarios diplomáticos y el personal oficial de las misiones diplomáticas acreditadas en el país, a condición de reciprocidad. ¿Qué significa esto? Nuestros diplomáticos cuando salen al exterior, en el exterior no pagan tributos de los ingresos que están percibiendo allá. ¿Por qué? Porque la fuente que les está pagando, se les está pagando con recursos del Estado boliviano. No son recursos, si bien allá se les hace efectivo, posiblemente, esos ingresos provienen del Estado boliviano. Entonces, igual, por convenios que se tienen y a nivel internacional, en todos los países las misiones diplomáticas no pagan el impuesto a la renta de las personas. En nuestro caso, como no tenemos ese impuesto, este sería el más aproximado, y los sueldos que perciben nuestros funcionarios afuera no les cobran a ellos ningún tributo, y en reciprocidad los diplomáticos de los sueldos que perciben aquí en Bolivia tampoco pagan ningún tributo, porque también, como les digo, se supone que el Estado de su país de origen es el que está cubriendo esos salarios, no el Estado mismo boliviano, ¿no? Esa sería una justificación, además de la reciprocidad, que si en otro país se le da ese tratamiento, en nuestro país tenemos que darle el mismo tratamiento a los diplomáticos, solamente a los que tengan la calidad diplomática y esté acreditado en el país. Tampoco están comprendidos dentro del RCIVA, no pagan el RCIVA, los sueldos que perciben funcionarios o empleados extranjeros de organismos internacionales. Por ejemplo, tenemos, puede ser el Banco Mundial, no sé si tiene oficinas aquí, suponiendo que tiene oficinas aquí y tiene personal dependiente, de su personal extranjero no va a pagar ese IVA, pero sí va a pagar de su personal local. Si esa empresa contrata, por ejemplo, generalmente las embajadas inclusive contratan servicios locales, pero de jardinería, por ejemplo. No van a traer un extranjero para que se los haga su jardinería, ¿no ve? Entonces, contratan servicios de jardinería, servicios de cafetería y personal para que les atienda, hasta traductores pueden contratar nacionales. Ese personal sí estaría alcanzado por el RCIVA. Pero si vienen extranjeros a trabajar a esos organismos internacionales, no están alcanzados por el RCIVA los ingresos que perciban estos empleados extranjeros, ¿ya? Tampoco se encuentran comprendidos, nos dice, por este impuesto los beneficios sociales, y en esto muchas veces algunos colegas tienen la duda, ¿no? ¿El aguinaldo está alcanzado por el RCIVA? No, no está alcanzado. Y tampoco los beneficios sociales, porque estos son beneficios que han sido otorgados por el Estado y que no están sujetos al impuesto, ¿no? Hay muchos conceptos, podríamos decir, que no están alcanzados por el impuesto. Y esto me parece, bueno, tal vez en este caso es bien claro. ¿Para qué? Para que justamente me imagino que en su momento siempre ha habido la susceptibilidad de que te cobren un impuesto a la renta por cualquier ingreso que tengas. Como les digo, en otros países es así. Tengas ingreso por tu trabajo, pagas. Tienes ingresos por cualquier concepto, inclusive los aguinaldos, tal vez en otros países pagan. Entonces, en nuestra norma está muy detallado qué cosas no pagan el impuesto. Más que las cosas que pagan, están especificadas las cosas que no pagan. Por ejemplo, la distribución en acciones o cuotas de capital que provengan de reinversión de utilidades, esto ya lo habíamos visto, no está alcanzado por el RCI. El aguinaldo de Navidad tampoco está alcanzado, igual que los beneficios sociales. También los beneficios sociales por concepto de indemnización, desahucios por retiro voluntario o despido percibidos de acuerdo a las normas legales no están, ¿no? No están alcanzados por el RCI.
Tampoco están alcanzados por el RCIVA los subsidios que se reciben por prenatal o postnatal, subsidio de lactancia, cualquier otro subsidio que sea otorgado por el empleador, podríamos decir así, de acuerdo a lo que está establecido en el Código de Seguridad Social, tampoco está alcanzado por el RCIVA, ¿ya? También tenemos en el inciso E las jubilaciones, por ejemplo, los rentistas, los ingresos que perciben los rentistas jubilados tampoco están alcanzados por el RCIVA, tampoco los subsidios que ellos reciban o los pagos que se les reciba por, sabemos que se les paga actualmente, inclusive los gastos de sepelio y otros se les paga, tampoco ese tipo de ingresos están alcanzados por el RCI. Las pensiones vitalicias, esto es una incorporación también, que se ha hecho un ajuste, podríamos decir, porque, bueno, los beneméritos siempre recibían sus rentas, pero ahora también tenemos la renta que es para todos los que no tienen una jubilación. Entonces, cualquier renta que sea percibida con recursos del Tesoro General de la Nación, aquí está especificado eso para excombatientes, jubilados, beneméritos, inválidos, inclusive, y aquí entraría inclusive el bono Juana Zurduy y otros bonos que se reciben del Tesoro General de la Nación, tampoco están alcanzados por el RCIVA, ¿ya? Porque son ingresos, pero no necesariamente provienen del trabajo ni del capital, ¿no ven? Entonces, principalmente por eso es el concepto de que no estarían alcanzados por el RCIVA. Otros conceptos que también muchos se confunden esto es respecto a los viáticos. Espérenme un segundito. Tenemos dos tipos de viáticos que se entregan. En el sector público, generalmente, en realidad todos los viáticos son a escala fija, pero en las entidades, en las empresas privadas, pueden darles viáticos, unos sujetos a rendición de cuentas, ¿no? ¿Quién nos puede explicar cómo funcionan estos viáticos? No están participando hoy día, están con sueño. Me parece que, bueno, yo no trabajo en ninguna entidad pública, pero me parece que en algunas instituciones creo que les desembolsan un cierto importe, van rindiendo las cuentas con las facturas, con sus facturas, recibos, pero Sí. también le vi a mi hermana, ella trabaja en institución pública, no desembolsan el efectivo, hacen los gastos de su dinero, pero hacen una rendición de cuenta y recién lo entregan las rendiciones de cuenta y recién les desembolsan el efectivo a lo que se ha gastado. Ya. No sé si estoy en lo correcto. ¿Quién me ha hablado? No he podido ver, por favor. Zulema Choque. Zulema, ya, gracias, Zulema. Voy a anotar participación. Gracias, Zulema. También otra consultita, hola Mara. También el tema de las primas sí pagan, ¿no? El RCIVA. Las primas son anuales, son las primas, ¿no? Las primas sí entran en la planilla tributaria. En los bancos le pagan, digamos, 2 primas al año y en las empresas industriales Sí. una prima, digamos, al año. Y he visto que las empresas se le descuentan, ¿no? Sí. Le descuentan las primas. Las primas, yo entiendo que sí están alcanzados. Las primas forman parte, pues, de la planilla tributaria, ¿no ve? Y suma al total de los ingresos que percibes en la gestión, en el periodo, perdón.
también suma el bono de antigüedad. O sea, ahorita vamos a ver que en realidad sí paga, ¿ya? Pero nos estamos adelantando un poquito. Primero estábamos viendo lo que no paga. En cuanto a los viáticos, tiene que estar clara la diferencia entre los viáticos que son sujetos a rendición de cuentas y los viáticos que son a escala fija, podríamos decir, ¿no? Hay en el sector público más se utiliza los viáticos fijos. Aquí está, a escala por montos fijos por día. ¿Por qué? Porque en el sector público no importa si tu hotel vale $100, te dan igual el viático 300, digamos, ¿no? Dependiendo del lugar donde estás yendo. Si es lugar urbano, rural, si es provincia, si es ciudad capital o si es un viaje internacional, tienes una escala fija de viático por día. Ese viático no está sujeto a rendición de cuentas. El viático sujeto a rendición de cuentas generalmente utilizan en las empresas privadas y eso veíamos generalmente en las empresas grandes o multinacionales. ¿Qué es lo que te hacen? Ni siquiera te dan un dinero o algunos casos te dan una tarjeta de crédito, eso he visto en algunas empresas grandes, una tarjeta de crédito corporativa y tú todo lo que necesites en el viaje, comida, pasaje, transporte, propina, hotel, todo absolutamente cubres con eso que te han dado, ¿no? Pero independientemente, aunque no te hayan dado, en otras empresas, ¿cómo opera el viático sujeto a rendición de cuentas? Tú puedes gastar todo en realidad de tu dinero, puedes gastar, pero la empresa te va a reembolsar todo lo que hayas gastado. Si has ido en el viaje, yo he visto rendiciones de cuentas que han declarado, o bueno, han incluido en su rendición de cuentas libros, por ejemplo. He viajado y me he comprado un libro que me ha gustado. He viajado al exterior, me he comprado un flash memory. He viajado hasta una tablet. Algunos les podría decir, es como un cheque en blanco, un gasto de viáticos. No sé, en algunos casos puede haber algunas empresas que te dan un tope máximo, ¿no? Pero en otras no. Entonces, todo lo que has insumido en el viaje, inclusive el pasaje aéreo, el taxi, todo, ni siquiera solamente los que son facturados, aquí te dice que estén respaldados con inclusive notas fiscales o documentos equivalentes, con una constancia que el taxista te ha cobrado en el exterior algún monto, descargan todos esos viajes y la empresa les reembolsa. A eso se refiere a una representación sujeta a rendición de cuentas, que es muy diferente cuando te pagan una escala fija por día. Cuando te pagan una escala fija por día, pueden darte, en el caso de las entidades públicas, el monto máximo a nivel nacional, creo que era por los 350 bolivianos, pensaremos que es eso. 350 bolivianos por día. Puede que tú vayas a Cochabamba y ese viático solamente es para tus pasajes, alimentación y otros gastos, porque el pasaje aéreo, qué sé yo, te lo cubre la entidad. Entonces, puede que ese monto exceda lo que necesitas, pero no necesitas hacer ninguna rendición de cuentas de esos 350 bolivianos que te han dado. En otro caso, y a mí me ha pasado cuando he ido al Beni, en el Beni los hoteles habían sido muy caros, y lo mismo en Tarija. Son más caros que en La Paz, muchos hoteles, y tampoco son así 5 estrellas, sino que hay pocos hoteles. Entonces puede que se dé el caso que el viático no te cubra lo que necesitas, pero tampoco te van a dar un monto adicional. Entonces, cuando es sujeto a una escala fija, ese ingreso que tú estás recibiendo, que te puede cubrir o no los gastos de tu viaje, sí están alcanzados por el RCIVA. Pero cuando haces un gasto de representación sujeto a rendición de cuentas, estás yendo como en comisión en representación de la empresa y todos los gastos cubre la empresa.
En el primer caso, cuando es sujeto a rendición de cuentas, no te da el dinero a ti para que tú lo dispongas como parte de tu ingreso, sino tú estás haciendo un gasto en representación de la empresa. Por eso es que en el primer caso, cuando es un viático sujeto a rendición de cuentas, tienes que pedir las facturas a nombre de la empresa, porque estás haciendo un gasto para la empresa. Y todo lo que tú hayas gastado en nombre de la empresa te lo va a devolver. En el segundo caso, cuando es sujeto a escala fija, sí está alcanzado por el IRS-IVA y en ese caso se piden las facturas a nombre del dependiente, porque ese ingreso está alcanzado por el IRS-IVA y lo vas a descargar en el IRS-IVA. En el primer caso no, las facturas las piden a nombre de la empresa y a NIT de la empresa, porque estás haciendo un gasto en representación de la empresa y la empresa te los va a reintegrar en su integridad. O sea, tú no estás haciendo un gasto propio como persona natural, ni estás recibiendo ese ingreso, un ingreso adicional a tu salario. Entonces, eso podríamos decir en resumen, que es la diferencia entre los viáticos que se pagan por unos por representación y sujeto a rendición de cuentas, ese no está alcanzado. Pero el otro viático, que es pagado según escala fija, sí estaría alcanzado por el IRS-IVA, ¿ya? ¿Está clara esa diferencia o alguien más quiere aportar? Ya, seguimos. Y el último, bueno, no están sujetos lo que ya habíamos visto, ¿no? Los intereses por depósitos a plazo fijo y los rendimientos de valores que hayan sido emitidos en un plazo mayor a 3 años o más no están alcanzados por el IRS-IVA, ¿ya? Aquí en la base jurisdiccional del impuesto, en el reglamento, se ha, podríamos decir, incorporado qué se va a considerar aquellos ingresos de fuente boliviana, ¿ya? O sea, pueden haber ingresos que sean percibidos por las personas, pero te dice la norma, solamente vas a pagar el impuesto, el IRS-IVA, por aquellos ingresos que tengan fuente boliviana. Entonces, aquí vemos tal vez un concepto muy similar que lo van a ver en el IUE, que es la fuente, ¿no? La fuente generadora del ingreso en realidad. En este caso, del ingreso para la persona natural. Entonces, ¿qué nos dice la base jurisdiccional del impuesto? Están sujetos al impuesto todos los ingresos que sean de fuente boliviana, cualquiera fuera el domicilio o residencia del sujeto pasivo. Por ejemplo, si yo tengo un caso que puede ser común, una persona aquí, cualquiera de nosotros tiene un bien inmueble, adquiere, pero por cosas de la vida puedes destinarte en tu trabajo a otro país, digamos te vas a vivir a Chile por 2 años, entonces para que tu casa no esté vacía, tú lo alquilas, ¿no? Y ahí dices, pero ¿pago o no pago el impuesto? ¿Qué opinan ustedes en ese caso, en ese ejemplo? Marcelo. Doctorita, ¿cómo está? Licenciada, ¿Cómo muchas estás, gracias. Marcelo? ¿Qué Bien, opinarías en bien. ese caso? ¿Tendría que pagar el IRS-IVA o no? Mm, tendrían que pagar. Porque está cumpliendo el principio de fuente, ¿ya? ¿Por qué es la fuente? El bien inmueble, o mueble inclusive, si es vehículo, tractor, está en territorio nacional. Independientemente que el dueño, propietario, el titular se encuentre en el exterior, ese bien que está generando ese ingreso está en territorio nacional, está generando el ingreso en territorio nacional, por tanto, es un ingreso gravado por el impuesto. Entonces, este es un concepto general de la fuente que genera el ingreso y cómo deberías pagar.
¿ya? Por eso les decía, por ejemplo, los extranjeros que vienen a trabajar aquí no van a pagar el RCIVA, ¿no ve? Y los bolivianos que van a trabajar allá no van a pagar el impuesto del país donde están yendo a trabajar. Pero, ¿qué nos dice la norma? Cuando el funcionario diplomático, nuestro diplomático, está yendo al extranjero a trabajar, como dependiente, podríamos decir, de alguna embajada boliviana, o sea, es diplomático de Bolivia en Perú, podríamos poner un ejemplo. Ese ingreso en Perú no paga impuestos por el tema de reciprocidad, pero para nosotros sí paga el impuesto, el RCIVA, tiene que pagar. ¿Por qué? Porque ese ingreso que está recibiendo proviene de una fuente boliviana, lo que les decía, el origen de la retribución viene de origen boliviano. Además de la retribución misma del pago, de dónde vienen los recursos, es porque los servicios que está prestando, en el caso de prestación de servicios, es al mismo país Bolivia. Si bien está yendo a un territorio extra afuera de nuestra nación, el servicio que se está prestando es al territorio nacional, a la embajada boliviana. Entonces, cumple el principio de fuente. Por eso es que los sueldos que pagan, que cobran en realidad los funcionarios diplomáticos, nuestros diplomáticos, que les pagamos por los servicios que hacen en el exterior, están alcanzados por el RCIVA, ¿ya? Eso tómenlo en cuenta y distingan bien respecto a lo que vienen del exterior, ellos sí no pagan. De los que nosotros van allá, en ese país no pagan, pero en Bolivia sí pagan el RCIVA, ¿ya? Ahora eso también solamente para conocimiento de ustedes, pero ha habido un problema porque los diplomáticos dicen, ya, estoy alcanzado por el RCIVA, pero estando en el exterior, no tengo compras con factura, ¿no? Al momento de compensar. Entonces, ¿cómo voy a compensar? En realidad estaría pagando sí o sí el 13% de mi ingreso. No hay igualdad. ¿Por qué? Porque los funcionarios que trabajan en Bolivia tienen la opción de ir a hacer compras y compensar el impuesto, pero yo no tengo, porque en el exterior nadie me da factura boliviana. Entonces, ha habido una modificación en la ley, en la 843, en la que se ha establecido que ellos solamente van a pagar sobre la mitad de su sueldo, ¿ya? Eso para conocimiento de ustedes. En el caso de los extranjeros, por esa situación de que ellos, si bien perciben ingresos de fuente boliviana, tienen la dificultad de que en el país extranjero no pueden, no tienen compras con factura, con IVA boliviano, entonces solamente sobre el 50% ahora se les hace el cálculo del RCI, ¿ya? Y esta situación que se ha incorporado por los ingresos que perciben las personas naturales que son contratadas por el sector público. Aquí entran los famosos consultores en línea, ¿ya? Igual, en ese caso, tenemos que tener bien claro la diferencia entre un consultor en línea y un consultor por producto, porque ambos, si bien son personas naturales, que están contratándose con una entidad pública, puede ser en este caso, pero ambos tienen obligaciones tributarias muy distintas, ¿ya? Entonces, ha habido muchos casos de colegas que me han dicho, yo he entrado como consultor y mira todo lo que ahora tengo que pagar. ¿Por qué? Un consultor en línea, podríamos decir, y aquí no dice en la norma, pero se entiende que se refieren a esos, están contratados por el sector público para un tiempo determinado. En realidad son tipo personal eventual, ¿no? Están contratados por un tiempo determinado que cumplen sus funciones en las mismas oficinas, cumplen el mismo horario de un personal dependiente, pero no tienen la calidad de dependiente, ¿no? Sino se llaman consultores en línea, nada más. Les contratan por un determinado tiempo. Esas personas tienen que inscribirse en el RCIVA y pagar el tributo en el RCIVA. No entran a formar parte de la planilla tributaria
aunque perciban un ingreso mensual, y tampoco emiten factura. Bueno, en este caso, no emiten factura, se inscriben y pagan el RC/IVA trimestral. Este es el único caso que pagan un RC/IVA trimestral, y eso lo vamos a ver más adelante, pero así se los ha incorporado dentro de la ley para que paguen así sus impuestos. El RC/IVA va a alcanzar a las personas que son contratadas por el sector público, pero con un contrato de prestación de servicios en calidad de consultor en línea, ¿ya? El consultor por producto es muy diferente. ¿Por qué? Te contratan bajo un contrato por un producto determinado, independientemente de que tengas que ir, marcar el ingreso, horario de ingreso, de salida. Las condiciones del contrato son muy distintas. En un contrato por producto, tú adquieres la obligación con una entidad de hacer cierto producto. Por ejemplo, una auditoría, podríamos poner ese ejemplo. Cierta empresa, la NH, está buscando a alguien que le haga el trabajo de auditoría interna de los estados financieros de la gestión 2019, ya. Entonces le contratan a César y te dicen, es un contrato, vas a ser consultor por producto, ya. Tienes que presentarme tu NIT para suscribir el contrato. Entonces César se va a ir al SIN y les va a decir, necesito mi NIT. Y ahí nosotros tenemos que guiarles más que todo a los colegas del SIN, porque los colegas del SIN algunas veces ni siquiera se toman la molestia de revisar el contrato. Si el contrato te dice que estás entrando a trabajar en consultoría por producto, no te tiene que habilitar el RC/IVA, te va a habilitar el IVA, el IT y el IUE. ¿Por qué? Te va a dar la calidad de profesional independiente y tienes que facturarle tú como persona natural a la entidad que te está contratando. Pero eso tiene que estar claramente establecido en el contrato. Y si tú vas con tu contrato como consultor en línea, por ejemplo, igual sale una convocatoria del Servicio de Impuestos Nacionales, necesita fiscalizadores de apoyo y les va a contratar por 6 meses y todos ustedes se presentan, igual les van a pedir su NIT para el momento de suscribir el contrato. Y al momento que vayan al Servicio de Impuestos Nacionales, tendrían que hacerse habilitar el RC/IVA bimestral. No, perdón, trimestral, no es bimestral, es trimestral. ¿Por qué? Porque estos consultores que trabajan en el sector público como consultores en línea están alcanzados por el RC/IVA. Entonces, eso tiene que estar claro para todos, la diferencia entre un consultor en línea y un consultor por producto. Las obligaciones tributarias son muy distintas y muchos colegas de nuestra área inclusive han tenido problemas nada más por eso, ¿no? Y como les decía, pero yo he ido y el funcionario me ha inscrito ahí y yo no sabía que estaba mal, ¿no? Nosotros mismos tenemos que verificar que nos estén poniendo las obligaciones que corresponden y si no, reclamar, pues no me corresponde el IUE, a mí me corresponde el RC/IVA porque es un contrato de consultoría en línea, no es consultoría por producto y no tendría por qué facturar, ¿no? A eso les comento de una amiga, le pasó eso, ella está como consultora 2 años, le han inscrito al IUE, al IVA y al IT como consultor por producto, y ella presentaba trimestralmente, normal, sus formularios, ni siquiera el sistema les rechazaba, ¿ya? Y después de 2 años, cuando el SIN, ella quería cerrar su NIT, el SIN le ha notificado 3 declaraciones por mes, imagínense, 3 multas por mes, bueno, no, 2, perdón, IVA e IT, por 24 meses, solo multas, y 2 multas por IUE. ¿Cuánto ha pagado? Creo que ha pagado casi más de la mitad de lo que en los 2 años ha ganado como funcionario. Pues les digo, esto es importante conocer la diferencia y tener bien claro, ¿ya? Licenciada, una consulta entonces para consultor en línea.
que debería habilitarse el RC trimestral, pero no así el IVA, el ITE y el IUE, para que quede claro. Sí, exactamente, así es. No debería emitir factura tampoco. Tampoco en el RC IVA no se emite factura. Licenciada, buenas noches. Sí, en el caso, solamente para aclarar un momentito, cuando tú te inscribes en el RC IVA como consultor en línea, la empresa, antes de hacerte el pago, te pide la constancia del pago trimestral que tú tenías que haber hecho en forma individual. Así opera, ¿ya? Ahora sí, ¿quién nos estaba consultando? Licenciada, buenas noches. César le hablo. ¿Cómo estás, César? Con todo lo que ha hablado, así resumidamente, entonces los consultores en línea pagan el RC IVA de manera trimestral. Sí. Y los consultores por productos pagan de manera mensual el IVA, el IUE, el IT, ¿verdad? Sí, el IT y el IUE anual, sí. Ah, ya, perfecto, perfecto. Gracias, licenciada. Ya, está bien. Continuamos, no hay más consultas, ¿sí? Ya, por eso es muy importante tener a la mano, revisar su certificado de inscripción para ver qué impuestos están obligados a presentar y pagar mensualmente o trimestralmente o anualmente, ¿no? Para evitar ese tema de las multas o incumplimientos por omisión o por desconocimiento, pues, ¿no? Sí, 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 pero como les digo, no se fíen mucho en lo que el funcionario del SIN te inscriba. Al momento de ir, nosotros tenemos que revisar bien el contrato, porque vas a salir en el SICOE, tú no puedes saber cuál de los dos es, hay que leer bien cuál de los dos es. En los contratos ya especifica si eres un consultor en línea o consultor por producto. En ambos casos, el requisito es el NIT. Entonces, algunas veces uno por apurado va, se hace inscribir y no sabes ni a dónde te han inscrito, entonces tenemos que verificar bien y mostrarles, inclusive, resaltárselos, aquí está, es por producto, necesito el IUE, o sea, voy a facturar. Cuando es en consultor en línea, no voy a facturar, necesito el RC IVA trimestral, ¿ya? En el contrato, pero eso siempre va a depender de la convocatoria en el SICOES, cómo está el contrato. Ese es el principal sustento para que veas en cuál corresponde realmente que estés inscrito. Una última consulta, licenciada. Sí. Si en la habilitación como empresa unipersonal en el NIT tengo habilitado IVA, IT, IUE, y en impuesto interno han habilitado también lo que es el RC IVA, pero yo no tengo dependiente, ¿estoy obligado a presentar o basta cuando ya tengo un dependiente a partir de ese momento, ya sea SRL o sea unipersonal? Esa es mi duda, porque aparece todos los meses ahí como que uno tenga que presentar, pero a veces uno no tiene dependiente. Sí. Hay la resolución, no recuerdo bien, pero si no me equivoco era la 25 del 2019, la última, pero está a ver aquí, está en lo que se los puse en el detalle de RNDs. Es la 25, esta 2025, si no me equivoco, que especifica, de hecho, en el caso de que cuando no tengas, inclusive cuando no tengas movimiento, por más que tengas dependientes, pero no haya movimiento de saldos, no estás obligado o cuando no haya retención, mejor dicho, en el periodo, no estás obligado siquiera a presentar el formulario, el 610, ¿no? El que te habilitan para... El 608. El 608, sí. Entonces, en ese RND está claramente establecido que no es necesario. Y peor en el caso de unipersonales cuando no tienes dependientes. ¿Ya? Muchas gracias. Ya, estábamos aquí. Entonces, esta parte, les decía, este segundo párrafo que está en el reglamento del RC IVA, es para esa aplicación de los consultores en línea, ¿ya? Ahora aquí esto es algo bien obvio, pero lo he puesto nomás de todos modos. La alícuota es la misma que la del IVA. Inclusive, si es que en la misma ley dice, si es que la alícuota del IVA
subiera o bajara, esta también va a ser la misma. Siempre va a ser el 13%, ¿ya? En este caso se va a aplicar ¿sobre qué? Esto parece, algunas cosas parecen irrelevantes, pero fíjense que no son tan irrelevantes. La norma nos dice, vas a aplicar esta alícuota sobre los ingresos determinados, ¿ya? Sobre la base imponible, y aquí vamos a entrar a la base imponible ahorita. Entonces, sobre los ingresos. ¿Y cuáles son los ingresos? Ese 13% vamos a aplicar sobre los ingresos, y ahorita vamos a ver. Aquí los sujetos, era que lo ponga antes, pero los sujetos son los que ya habíamos visto, los que perciben ingresos como personas naturales y sucesiones indivisas, pero y también, por si acaso, y está como aclaración en el reglamento, que también pueden constituirse en sujetos pasivos los menores de edad o incapaces. ¿Por qué? Porque uno puede decir, pero ellos no perciben ingresos, ¿no ve? Pero pueden ser herederos y pueden formar parte de una sucesión indivisa. Por eso es que en el reglamento te aclara que en el caso de menores de edad e incapaces, el tutor es el que está obligado a pagar el impuesto por el menor de edad o incapaz, ¿ya? ¿Por qué? Porque, como les digo, al estar incluidos los sujetos, como sujetos las sucesiones indivisas, se supone que inclusive un menor de edad puede ser beneficiario de una herencia. Y esa casa, inmueble, qué sé yo, que él ha recibido como beneficiario, puede ser alquilado y, aunque sea del menor de edad esa casa, su tutor, que en calidad de tutor ha alquilado o ha dispuesto de ese bien, tendría que cumplir con el recibo de alquiler, en este caso, ya en el ejemplo que les estoy poniendo. Pero eso no quiere decir que los menores de edad, por sus recreos o cualquier otro ingreso, estén alcanzados por el tributo, ¿no? Más que todo se refiere a eso. Ya. Ahora sí, la base de cálculo es bien importante, ¿ya? Y aquí vamos a ver los conceptos que hace rato nos decía nuestro compañero. El tema de las primas, ¿no? Y qué otros conceptos más forman parte del ingreso gravado. Primero dice, ¿qué va a considerarse como ingreso? El valor o monto total, sea en valor monetario, o sea, en dinero o en especie. Esto también tienen que tomar en cuenta. Inclusive si fuera un ingreso que tú percibes en especie, tienes que sumar su valor a los ingresos que has percibido en el mes. Por eso es que en la ley misma nos aclara que el subsidio de lactancia, esos subsidios no forman parte del RSIVA. ¿Por qué? Porque en algún momento se consideraba como un ingreso en especie. Finalmente te están dando un subsidio, pero ¿cuál es la diferencia? No te están dando por una hora adicional de trabajo, por ejemplo, sino te están dando como una obligación social del empleador hacia sus dependientes. Entonces, si fuera, por ejemplo, el caso de que yo contrato un obrero que me lo haga por jornal, podríamos decir, ¿no? Un jornalero. Le digo que necesito que me lo haga un vaciado del patio de mi casa y él me dice, te voy a cobrar por día 200 bolivianos. Y yo le digo, te puedo dar 100 y te doy 100 por 100 bolivianos, un quintal de arroz, sí, un quintal de arroz, ¿ya? Entonces, puedo acordar la forma de pago de esa forma. Pero, ¿qué nos dice la norma? Aunque le pagues en especie, tú vas a sumar el valor de ambos conceptos y vas a pagar por ese valor el ingreso, el impuesto, ¿ya? No puedes excluir lo que le hayas dado en especie. Y como les digo, si bien pareciera que el impuesto, mejor dicho, el subsidio es un pago en especie, no es, porque como les digo, no viene
por un trabajo específico, sino es algo adicional a tu ingreso que ya está acordado por tu trabajo mensual, qué sé yo. Pero eso viene de una obligación social, no viene de un pago en especie. Luego, la base de cálculo, eso para todos los ingresos en forma general. En el caso de contratos anticréticos, y aquí primera vez que aparece el contrato anticrético y nos dice, ¿por qué? Bueno, primero nos dice la ley que en el caso de contratos anticréticos se considera tu ingreso el 10% del monto de la operación. Pero aquí muchos de ustedes se van a preguntar, igual que yo me preguntaba al principio, ¿por qué tengo que pagar el RCIVA del anticrético si nadie me ha pagado nada? ¿No ve? Tú vas con tu dinero y agarras un departamento en anticrético o a la inversa. El propietario, el dueño, necesita dinero, qué sé yo, necesita gastos, se ha enfermado del COVID, necesita para pagar el hospital y decide dar un departamento en anticrético para obtener un ingreso. Pero ahí, ¿quién está generando un ingreso? ¿Quién debería pagar y por qué paga el RCIVA? ¿Alguien nos puede explicar cuál es la característica de un anticrético o cómo funciona? ¿Alguien ha pagado ya este impuesto, por si acaso, el RCIVA de contratos anticréticos? ¿Nadie? Yo nomás he pagado, oye. Ya, bueno, la mayoría, bueno, también me imagino que ustedes han debido leer. En el único país que existe el anticrético es en Bolivia, al menos de lo que yo he revisado. En ningún otro país existe el anticrético. ¿Y cuándo ha nacido? Si no me... ¿Alguien estaba hablando? ¿Hay alquileres en otros países o nada? ¿O somos los únicos pobres? No, alquiler es normal, pero anticrético solo hay aquí. ¿Por qué les digo? Esto ha nacido, si no me equivoco, después de la hiperinflación, en la que justamente la gente no tenía ni siquiera para pagar alquiler, podríamos decir, y habitar un lugar. Entonces, no sé bien en realidad quién se ha imaginado, o no me acuerdo en qué norma se ha creado esto, pero te dice en un contrato anticrético tú vas a dar tu capital, a una tercera persona y en lugar de pagarte intereses esta persona, que es el dueño de un inmueble, te va a permitir utilizar el bien inmueble, ¿no? Tú vas a utilizar, que va a ser como parte de tu retribución, te podríamos decir. Es como tú eres capitalista, tenías un cierto monto de dinero, 5,000 o 10,000 dólares. Cuando lo llevas al banco, el banco te paga un interés del 5%, podríamos decir, y eso, ni siquiera eso te paga ahora. Pero digamos el 5% te paga. Entonces tú estimas y dices, de los 5,000 dólares que tengo, serían 25 dólares al mes, digamos, ¿no? Es un ejemplo que por lo menos sería bien que te pague eso el banco, pero no te paga ni eso. Y tienes otras opciones de inversión, pero en este caso le das el dinero al dueño de casa, pero no te paga, como les decía, en dinero, sino te da la opción de que tú ocupes un cierto inmueble y tú en lugar de pagar el alquiler, le estarías pagando con los intereses que tú tenías que percibir. En realidad, ese es el justificativo por qué existe el contrato anticrético. Y existe, al menos de lo que he visto, desde los años 80, ¿no? Entonces, aquí nos dice la norma, tú vas a pagar sobre el 10% del anticrético, ¿no? Pero de forma anual. Es decir, por ejemplo, en el ejemplo de 5,000 dólares, yo tengo 5,000 dólares y, qué sé yo, me han dado un cuartito, podríamos decir, porque ahorita ni siquiera de 5,000 dólares hay anticrético, pero diremos que me ha dado una habitación para que yo ocupe, ¿no? Entonces, de esos 5,000 dólares, en un año, se supone
que tengo que pagar el 10%. ¿Cuánto sería el 10%? Sería $50, ¿no? $50 en un año. Entonces, yo lo he ocupado solo por un año. Entonces, cuando vaya al Servicio de Impuestos Nacionales, me lo van a calcular el 13% de esos $50 que supuestamente he ganado, ¿ya? Como la propietaria del capital, del dinero. Así se paga el contrato anticrético, ¿no? Y bueno, en este caso no hay mucho control, podríamos decir. ¿En qué momento te exigen el pago del impuesto? En los casos que yo he visto, y como les digo, en carne propia lo he vivido cuando vivía allá en Santa Cruz, cuando tú vas y lo quieres, ahora se ha puesto más, es más común que la gente quiera garantizar su dinero en un contrato anticrético y decide hacer una anotación preventiva en derechos reales, ¿no? Por el monto que estás recibiendo. Entonces, cuando vas a derechos reales, no te pide nada para hacer la anotación preventiva del bien inmueble más que el contrato en anticrético. Pero cuando necesitas ir y deshipotecar esa casa, sí te pide el pago del RCIVA. Si no, no lo deshipoteca el derechos reales. Ahí es donde te piden la constancia del pago del contrato anticrético del RCIVA, ¿ya? Entonces, así Licenciada, tengo funciona. una duda. ¿Sí? Usted dijo que solamente en Bolivia tenemos el tema del anticrético, pero Yo he yo también visto que tenía sí. conocimiento Sí. de que en Perú también existe el tema del anticrético, Ya, pero no lo llaman como tal anticrético, sino anticresis. Es algo Ya. muy similar, donde se firma un contrato por un tiempo estimado, que creo igual son de 2 años, pero sí, o sea, no somos el único país. Como para Ya. aclarar, ¿no? ya. ¿Quién era? ¿Quién me habló? Cristina Sonco. Ya, gracias, Cristina. Bueno, no he revisado del Perú, entonces disculpas por decir que es el único país que yo he visto. Ya, ¿alguien más quiere aportar? Licenciada, pero al final, ¿quién paga este 10% del RCIVA del anticrético? Paga el inquilino. Ya, igual para conocimiento general inclusive nos sirve, ¿no? Si ustedes quieren anticretar a algún inmueble que tengan, departamento inclusive, y el inquilino les dice, lo voy a hipotecar, para ellos tiene que estar bien claro que si va a optar por hipotecar el bien inmueble, tiene que deshipotecártelo cuando se desocupe, ¿no? Cuando se cumple el contrato. Y para hacer eso, va a tener que pagar y asumir el impuesto. Entonces, uno como propietario tiene que advertir eso a su inquilino, o el inquilino tiene que estar bien consciente de que si se está metiendo a hipotecar, va a tener que pagar nomás el 13% del 10% que se supone que es un ingreso que ha generado ese dinero en esa gestión, ¿ya? Entonces, el que es obligado al pago es el inquilino. Licenciada, buenas noches. Querubín Buenas Rivero. noches. Sí, Licenciada, una consulta respecto a ese tema. Usted mencionaba hace un momento que tenían que acudir a la oficina de impuestos a registrarse. Mi pregunta es, ¿ambos están obligados a registrarse en el Servicio de Impuestos Nacionales? ¿el Porque propietario? sí, No, no. porque, a ver, no estoy entendiendo bien, porque al principio decía que está grabado por todo ingreso. Y Sí. bueno, entonces el inquilino está prestando o está dando un dinero para que él pueda invertir, hacer mejoras, no sé, y eso es un interés que debía pagar si es que no va, si es que él va al banco, ¿no? Sí. Entonces, estoy un poquito medio, por favor, podría aclarar ese punto, ¿ya? Ya. Yo soy, ¿quién me ha hablado? Perdón, no puedo verlos a todos. Querubín. Ah, Querubín.
Querubín, Sí. tú vas a ser el dueño de casa, ya, yo voy a ser la inquilina. ¿Tú dónde vives, perdón, Beni? Ya, Sí, Trinidad. en Trinidad. Yo soy la dueña del capital, te decía, ¿no? Yo tengo $5,000 y me estoy yendo al Beni en una comisión y tengo que estar allá un año y no quiero pagar alquiler o qué sé yo. Entonces tú también, como estás en necesidad de ingresos, necesitas para gastos, qué sé yo, decides darlo en anticrético una habitación, ¿ya? Yo soy la dueña del capital. Y como les decía, cuando yo lo llevo mi capital a un banco, ese banco me paga intereses. En este caso, yo lo estoy llevando donde tu persona, pero tú no me vas a pagar intereses, me vas a dejar ocupar el inmueble. Aunque no estoy recibiendo dinero físico, estoy recibiendo otro tipo de pago que podríamos decir como en especie de dejarme ocupar la vivienda. Sigo siendo yo la dueña del capital, la beneficiaria de ese monto adicional. ¿No ve? Así se considera, así considera la norma de que en realidad el que está recibiendo una retribución por ese capital soy yo misma la capitalista, porque yo estoy llevando mis $5,000, me lo vas a devolver los $5,000, el capital ha estado intacto, pero por un año que yo he habitado, en vez de pagarme intereses, tú me has dejado ocupar esa habitación, ¿no? Y en realidad yo me he beneficiado con eso, con esa, podríamos decir, ese descuento. Yo, si alquilaba una habitación, podríamos decir que pagaba, digamos, 500 bolivianos mensual. Esos 500 bolivianos que he dejado de percibir o he dejado de gastar es mi ganancia. Por eso es que el inquilino se considera, es el sujeto pasivo en el caso de los contratos de anticrético. No el dueño. ¿Por qué? El dueño está recibiendo un ingreso, pero no lo está, puede disponerlo también durante el año, pero al final del contrato tiene que devolver el capital en su integridad. Entonces, no ha sido un ingreso de libre disponibilidad como el alquiler, que si tú lo hubieras alquilado, tenías un ingreso para ti líquido que podías disponer, pero en un contrato anticrético tú lo tienes que devolver. Entonces, para el dueño no es ningún ingreso, lo tiene que devolver. Para mí no es un ingreso líquido en dinero, pero sí me he beneficiado de utilizar ese espacio durante un año. Por eso es que el inquilino es el sujeto pasivo, ¿ya? Eso he entendido yo de la naturaleza de este anticrético. ¿Alguna otra consulta de esa parte o seguimos? Ya, seguimos. Gracias, licenciada. De nada, Kelvin. La declaración de los anticréticos sería de forma trimestral igual, ¿verdad? Si te inscribes, sí. En realidad lo ideal es que sí, los anticrecistas se inscriban y también pagan en forma trimestral. Como es 10% anual, hemos calculado de $5,000, $50 serían, ¿no ve? En un año. Entonces, como tienes que pagar trimestral, ¿cuánto sería por trimestre? ¿Quién puede calcular? $50 entre 12 primero. Y luego lo multiplicamos por 3. ¿Cuánto le sale? 12.5. 12.5. Y a eso le sacamos el 13%. Pero Lice, el 10% de 5,000 es 500. Ah, ya. Entonces, sobre 500, por favor. 500 entre 12. 47. $47 mensuales, ¿no ve? Eso por 41. 3. O ya es del trimestre. Y luego a eso le sacamos el 13%. ¿Cuánto sale?
16.25. ¿Eso les sale a todos? 16.25, sí. Ya, eso sería lo que van a pagar cuando se inscriban en el formulario trimestral. Por cada mes, igual lo declaran por cada mes como si estuvieran recibiendo el ingreso mensual. Y eso, bueno, inclusive algunos inquilinos, en mi caso, yo decía, uno, no estoy pagando alquiler, es como si eso fuera mi alquiler. Y segundo, por lo menos con eso estoy garantizando de que está hipotecado a mi nombre, porque si no hago eso por ahorrarme ese monto que han calculado ahorita, 40 y ¿cuánto era? ¿Cuánto era? Los 16.25. Ya, $16. ¿Cuánto es en bolivianos? 20, digamos, 140 bolivianos. Muchos podrían decir, no, ¿cómo vamos a pagar el 10%? Pero uno, como les decía, es el alquiler que tú te estás ahorrando. Yo lo considero así. Y otro, que eso te garantiza de que por lo menos el bien inmueble está hipotecado a tu nombre y sí o sí vas a recuperar los $5,000. Porque si no haces eso por ahorrarte este impuesto, tienes el riesgo de que te engañen, lo vendan y no recuperes tu capital, ¿no? Entonces, muchos inquilinos yo he visto, al menos en Santa Cruz, me decían, no importa, yo voy a pagar el impuesto, pero tiene que estar hipotecado a mí, ¿no? Más que todo porque sabemos que hay muchas estafas y de todo en este tema de anticréticos. Ya, seguimos. No hay más consultas, ¿no? Una consulta, licenciada. Le habla Sí. Alberto. Sí. La factura de alquiler es la misma denominación que el recibo especial de alquiler. En realidad es lo mismo, ¿no? Pero sí o sí te dosifica el servicio de impuestos nacionales. Es como cualquier factura. Si bien al principio tenía el nombre de recibo, inclusive ahora no sé si le ponen recibo las imprentas, porque es nomás factura, ¿no? Y no sé si en el nuevo sistema de facturación todavía se va a mantener como recibo, porque inclusive el nombre distorsiona, parece que no pagara ningún tributo, pero yo creo que ya siendo tantos años que está vigente, lo ideal es que diga nomás factura, ya que no diga recibo, ¿no? Pero siempre y cuando este recibo o el nombre que tenga esté autorizado, esté dosificado por el SIN, es legal. No te pueden dar un recibo, porque muchos dicen, pero este es igual, recibo no. Si no es dosificado por el SIN, no es recibo y no es constancia del pago de ningún tributo. ¿Ya? Licenciada, buenas Sí. noches, Ada Rolling. Hola, Rolly. Sí, sigue siendo recibo de alquiler, Ah, ya. la dosificación que da impuesto. Ah, ya. Y así te lo rotulan en las imprentas. Sí, así. Ya, gracias, Rolly. Sigue siendo, Alberto, recibo de alquiler. ¿Ya? Pero eso no implica que no paga impuestos, ¿no? Igual paga el IVA, el IT, igualito que cualquier factura. Sí, se pagan los impuestos. Sí, gracias. Sí. Ahora sí, continuamos. En la ley nos dice, y esto es en general, que este impuesto, contra el impuesto que se genere por el RCIVA, se puede imputar como pago a cuenta la tasa que corresponda sobre de las compras que se hayan hecho, ¿no? O cualquier prestación de servicio en conforme disponga el reglamento, dice, ¿no? En la ley dice así. Y en la ley también te dice que se puede compensar, pero hasta un máximo de 6 salarios mínimos nacionales, ¿ya? Eso en forma general. Ya en el reglamento es que se ha establecido cuántos van a ser, porque en la ley te da esa disposición. Primero, el periodo aquí, bueno, aquí no lo he unido, más adelante debe estar las compensaciones, pero vamos a ver, las compensaciones varían cuando son los ingresos en relación de dependencia o no, pero ahí les vamos a retroceder esa parte. ¿Cómo se liquida y se paga este impuesto, no?
El impuesto se paga de forma mensual, eso nos dice la ley, pero ya sabemos también que hay de forma trimestral, ¿no? Para consultores en línea y para anticréticos es de forma trimestral. Los ingresos se imputan por lo percibido, y aquí hay otro problema en algunos casos que no necesariamente se cumple que el ingreso haya percibido. Por ejemplo, en el tema de salarios, ¿no? La planilla tributaria, todo se realiza antes que te paguen el salario mismo. Ustedes seguramente, hoy día estamos último día del mes. ¿Hasta cuándo ustedes hacen sus planillas tributarias? ¿Hoy las realizan el último día de cada mes? ¿O cuándo las hacen? Las hacen antes que venza el periodo. O sea, la planilla tributaria de mayo, ¿cuándo la hacen? Eso quiero saber. ¿Lo van a hacer en junio o ya lo han hecho antes de este fin de mes? ¿Quién está ahorita en esa área trabajando en planillas tributarias? ¿Quién está con eso? Doctora, yo creo que la planilla tributaria está, bueno, los sueldos hoy día se tendría que devengar para ir pagando los próximos contablemente. Entonces, contablemente, como ya se tiene que devengar, entonces la planilla tributaria, imagino que tendría que estar elaborándose también para poder ya reportar los próximos días antes de la fecha de vencimiento. Sí. Pero, sin embargo, ¿cuándo nos hacen presentar facturas o cuándo presentan o piden facturas a los dependientes? Dicen Al normalmente 10 por de ley cada piden mes. hasta el 20, hasta el 20 piden. Hasta el 20, algunos hasta el 10, ¿no ve? Y de ahí se cierra y debería estar cerrada la planilla tributaria hasta fin de mes, digamos, para que hay observaciones, horas extra, diferentes reclamos, para que hasta el día 1, 2 o 5 paguen, digamos. Más o menos así. Exactamente, ahorita funciona así. Lo hacen, hacen esta compensación, las hacen antes de que percibas el salario, ¿no? Para este mes de mayo ya lo han pedido, ya lo han hecho o han realizado la planilla tributaria antes de que me paguen. Por la mayoría de las oficinas, de los trabajos de las empresas, te pagan los primeros días del mes siguiente, que serían a partir de mañana, ¿no? Pero ya en este mes se ha elaborado la planilla tributaria, se ha hecho la imputación de las facturas y demás de forma anticipada, más que todo por el tema contable. Entonces, muchos dicen, y bueno, les comento solamente como comentario, que en realidad no hacen las planillas por lo percibido, porque si no tendrían que hacer el siguiente mes después del pago y no antes, pero actualmente sí se hace antes. Ahora la norma nos dice que tienes que considerar todos los ingresos percibidos, dice, ¿no? Pero todavía no lo he percibido ya, pero ahorita pagamos sobre lo que te toca percibir, que en realidad muchos dicen en el tema laboral, los abogados dicen, es que ya hay el derecho adquirido. Si bien no te han hecho efectivo todavía el pago, sabemos que al último día del mes, que es hoy día, ya nace la obligación del salario por ese periodo. Entonces, aunque no haya sido pagado, te lo tienen que liquidar, pagar y compensar de ese periodo y retener lo que tengan que retener, ¿no? Pero la norma nos dice así que te tiene que considerar todos los ingresos que se hayan percibido en ese mes, ¿ya? Aquí nos dice que se cobren en efectivo o en especie, otra vez lo que ya habíamos visto, o sean acreditados en una cuenta con disponibilidad para el beneficiario, porque sabemos que ya muchas entidades te lo acreditan directamente en el banco. También ese ingreso ya es considerado, forma parte de los ingresos que van a ser considerados para el pago de ese mes, para la planilla tributaria, ¿ya?
o se disponga de los ingresos en cualquier forma. Ahora sí vamos a hacer la diferencia de cómo se procede en el caso de cuando existen los ingresos obtienes en relación de dependencia o si tus ingresos no son obtenidos en relación de dependencia. Primero, en las características de la relación de dependencia, alguien nos puede mencionar cuándo se considera un empleado que ya es dependiente de una empresa, digamos. ¿Cuándo podríamos considerar lo que es dependiente? Cuando ya está incorporado en las planillas. Exactamente. Cuando tiene contrato también, uno ya tiene un sueldo o un salario establecido, ha sido incorporado en las planillas, tiene un horario de trabajo y eso principalmente, un horario fijo, ¿no? Un salario fijo o podría ser igual dependiendo de la modalidad de pago, pero ya tiene un contrato principalmente. Entonces, cuando ya hay esa relación de dependencia, aparte de las obligaciones laborales que implica, ya está alcanzado por este impuesto, ¿no? Entonces, dice, no integran la base del cálculo de este impuesto. Primero, ya habíamos visto las cotizaciones que forman parte de la seguridad social. Sabemos que todos tenemos primero un haber básico, ¿no? Sobre ese haber básico se hace el cálculo de la seguridad social que aparece en la boleta de pago, pero eso no se puede considerar como parte de tu ingreso porque al final ese dinero está siendo destinado a la seguridad social, eso es lo que nos dice la norma. Y otras cotizaciones dispuestas por ley, principalmente, de hecho ahorita solamente son las referidas a la seguridad social y los aportes adicionales que se han generado para algunos ingresos que son más altos. Por ejemplo, los que ganan de 13,000 a 15,000 y por encima tienen aportes solidarios, se han denominado, que tienen que pagar adicionalmente a lo que paga cualquier dependiente, ¿no? ¿Cuánto es ahorita la seguridad social que se paga en forma general? ¿Qué porcentaje es? 12.71. 12.71, ¿no? Ese porcentaje no forma parte del RSIVA, o sea, se descuenta, por eso en la planilla tributaria se reduce ese monto. Y para los que tienen ingresos mayores, los aportes adicionales, lo que les decía, se excluye también al momento de la determinación del impuesto, ¿ya? Luego también la norma nos dice que para determinar el impuesto puedes deducir el mínimo no imponible equivalente a 2 salarios mínimos nacionales. Primero está estos 2 salarios mínimos nacionales que se deducen de la base imponible para dependientes, ¿ya? Y luego nos dice más adelante la norma que también nos va a permitir deducir el 13% de otros 2 salarios mínimos nacionales. Por eso es que al final se hacen 4 salarios mínimos nacionales en el caso de dependientes, ¿ya? Pero en la ley, en forma general, nos dice que van a ser 2 salarios mínimos nacionales. Los sujetos pasivos que reciben ingresos en calidad de dependientes del cuerpo diplomático, esto es lo que les decía, ya se ha modificado que ellos solamente van a pagar sobre el 50%, o sea, van a tener, aquí nos dice en la ley, como concepto de mínimo no imponible el 50%, ¿ya? Y sobre eso recién van a calcular el impuesto, por el tema que les decía que ellos no pueden hacer compras con factura, ¿no? Luego nos dice, también son deducibles para los contribuyentes en relación de dependencia, aquí están, la alícuota del IVA, o sea, el 13%, de otros 2 salarios mínimos nacionales. Pero esto, ¿a qué obedece o por qué tienen otros 2 salarios mínimos nacionales? Aquí nos dice la justificación. Se presume que corresponde a compras que ha hecho el contribuyente a empresas o sujetos pasivos que
están en regímenes especiales. Eso es lo que nos dice la norma. Primero nos dice 2 es general, vas a deducir 2 salarios mínimos nacionales de tu ingreso, y luego nos dice, y vas a deducir además 13% de otros 2 salarios mínimos, pero eso se considera que es el monto que tú puedes comprar libremente a contribuyentes que están en algún régimen especial. Entonces, esas deducciones obedecen a eso, ¿no? En este caso específico, esos 2 salarios mínimos nacionales tienen ese fin. Como tú compras a contribuyentes de regímenes especiales en el que no te dan factura, es que se les ha dado 2 salarios mínimos adicionales para que puedan deducir el 13%, ¿ya? Y lo último, que esto está vigente creo que desde hace 2 años recién, que cuando un contribuyente, un dependiente cambia de fuente laboral, se retira de algún trabajo, puede llevar su saldo a su nueva fuente laboral, ¿no? Esto a mí me parece que al fin se ha dado porque en realidad siempre debió existir, ¿no? Si nosotros como dependientes hemos generado un crédito fiscal que nos servía para compensar el impuesto y al final se quedó acumulado, no se podía llevar a otra fuente laboral porque el momento que te desvinculabas, ahí moría tu crédito fiscal. Entonces, con esa última modificación normativa, creo que les ha costado mucho a los del Servicio de Impuestos Nacionales, pero ya al fin los contribuyentes, los dependientes ya pueden irse con su saldo a otra fuente laboral. En realidad es como si tuviéramos una cuenta corriente de crédito fiscal y donde se vayan a trabajar les sirve ese crédito fiscal, ¿no? Vamos a ver esta partecita más antes de terminar. Cómo se hace la determinación del IVA ya en forma más práctica, ¿no? Primero, lo que les decía es una característica que el personal dependiente está alcanzado por el IVA, pero no tiene NIT, son personal dependiente de la empresa y el que declara, liquida y retiene el impuesto y paga es el empleador por todos sus dependientes que figuran en la planilla salarial, ¿ya? ¿Cómo se hace la determinación del IVA? Tal vez para muchos esto ya es conocido, pero lo vamos a repasar de todos modos. El total ganado. En el total ganado, lo que les decía, y no lo he puesto, es que está incluido el haber básico, también están las primas y también está el bono de antigüedad. Esos 3 conceptos siempre van a sumar a tu total ganado en el mes, ¿ya? Lo que no va a sumar es lo que les decía, aguinaldos y la seguridad social, las AFPs no suman, eso más bien restan, ¿no? Pero ni los viáticos, bueno, ahora los viáticos, también eso me olvidaba, los viáticos y los refrigerios también suman en el total ganado, ¿ya? Por eso en la última planilla tributaria, versión 4, que está ya les he pasado también en Excel, están todos esos conceptos. No sé si lo han revisado el Excel o no está en la plataforma, no han podido ver eso. ¿Está por si acaso? ¿Alguien ha revisado en la plataforma? Sí, listo, ya está. Ya. Entonces, vamos a trabajar sobre esa última versión de la planilla tributaria del IVA, que en resumen tiene todo esto, ¿no? Primero el total ganado, que les decía que todos los conceptos que se supone que incluye el haber básico, incluye el bono de antigüedad, incluyen las primas, incluyen refrigerios e incluyen viáticos si hubiera habido ese mes viajes, ¿no? O comisiones, qué sé yo. A todo ese monto que en el mes ha ganado el dependiente, se le tiene que restar lo que nos decía la norma, el 12.71% que corresponde a las AFPs. Se le tiene que restar el aporte solidario para aquellos salarios que son mayores a 13,000
y varía, ¿no? El aporte solidario de 13,000 a 15,000 es un monto distinto de 15,000 y así tienen escalas de acuerdo a los montos, a los salarios. Eso tienen que aplicar. Seguramente ustedes muchos ya lo tienen en Excel esto, la fórmula. Y se le resta primero los 2 salarios mínimos nacionales que por la ley te dice que debes restar, y esa es la base imponible del RCIVA. Algunos aquí le ponen 4 directamente, pero conceptualmente podríamos decir que es incorrecto, ¿no? Al final el monto sale, siempre va a salir lo mismo, porque números son números, lo pongas el menos arriba, en vez de 2 le pongas 4, porque abajo igual le vas a volver a restar otros 2, es lo mismo, sabemos el resultado va a ser el mismo. Pero conceptualmente la norma nos dice que primero tienes que restar 2 salarios mínimos al total ganado, ahí obtienes la base imponible, y a la base imponible le tienes que sacar el 13%. Eso sería lo que tienes que pagar en impuesto. Y ese 13% primero puedes compensar con el 13% de otros 2 salarios mínimos nacionales y el 13% de todas las facturas de compras que tengas de bienes y servicios. Esta es la forma correcta de acuerdo a la norma que se hace la determinación del impuesto. Por eso, si se fijan, la última versión de la planilla tributaria ya tiene esta estructura y para muchos ha sido complicado adecuarse a esto porque tal vez la anterior parecía más sencilla, pero desde mi punto de vista distorsionaba lo que la misma ley decía, porque te ponían 4 mínimos nacionales cuando en la ley no dice 4, solo dice 2. Entonces, se ha adecuado un poco más a la norma, podríamos decir, esta última planilla tributaria. Pero el efecto es el mismo, ¿ya? Conceptualmente, al impuesto determinado es que recién puedes compensar el 13% de 2 salarios mínimos nacionales y el 13% de todas las compras de bienes y servicios que haya hecho esa persona, ¿no? Y aquí les decía, en este caso, en el caso del RCIVA, las facturas de compras te sirven cualquier factura de compra. ¿Por qué? Porque aquí estás demostrando el gasto que has hecho con este ingreso que has generado por tu trabajo, ¿no? Entonces, uno puede gastar en cualquier cosa y la norma no te dice, y algunos, aunque no crean, igual me han dicho, ¿y por qué no dice en el RCIVA compras vinculadas? ¿Pero vinculadas a qué? No le puedes restringir a una persona natural que coma, eso es natural. Una persona natural va a gastar en comida, educación, salud, eso sí, y lo vas a compensar. Por eso es que en la ley, en el RCIVA, no te restringe al tema de vinculación, porque aquí no hay ninguna vinculación, no hay la actividad gravada, lo que estás pagando es el impuesto por los ingresos que has generado por tu trabajo. Y los gastos que tú hagas por ese dinero que ha sido producto de tu trabajo, los puedes utilizar en cualquier rubro. Es muy distinto, como les decía, respecto al IVA, que hemos visto que tiene que haber una vinculación, porque el IVA grava otra cosa, no grava el ingreso, grava el valor agregado, y la única forma de ver el valor agregado que tú has hecho en tu proceso productivo es justamente las compras que has hecho relacionadas a ese proceso productivo, si no, no puedes determinar el valor agregado. En este caso, el nombre, si bien es RCIVA, pero grava el ingreso de las personas naturales. Y es complementario al IVA, no es porque aquí estás pagando un IVA, sino es complementario al IVA porque con estas compras que realizas para compensar tu impuesto, estás fomentando el cumplimiento del IVA. Por eso es la naturaleza del RCIVA era esa en su inicio. Se ha creado con el fin de que las personas que pretendan compensar su impuesto van a adquirir compras con IVA y de esa forma se va a potenciar, digamos, o mejorar la efectividad del IVA. Ese era en su inicio el fin de este impuesto, ¿ya? Hasta aquí vamos a quedar hoy, ya nos hemos pasado un poquito más. Los que quieran alguna consulta, duda, podemos verlo ahora. Licenciada, una consulta. ¿En Sí. el total ganado también va incorporado el quinquenio o esa parte nada que ver? El quinquenio ¿el quinquenio cuándo se paga, Alberto? Tienes que pagar después de los 5 años trabajados un salario adicional, ¿no ve?
No estoy segura. A ver, ¿quién está haciendo planillas tributarias? Creo que el quinquenio es un anticipo a tu jubilación, a tu liquidación futura que se va a realizar con la empresa. Tendríamos que revisar eso, Alberto. Gracias. El quinquenio se paga después de los 5 años de antigüedad. Ya el trabajador, buena noche, perdón, puede solicitar su pago a cuenta de su indemnización. Cuando se lo liquida, al momento de que él se retire o lo retiran, en el finiquito ahí dice pago a cuenta de quinquenio. Ya. Gracias, ahí le computan porque inclusive cuando lo presentan al Ministerio de Trabajo, por decir, a él va a pedir su quinquenio con 1.000 bolivianos, pero de aquí 5 años ya no va a ser 1.000, por decir. A él se lo pagaron ganando 1.000, pero después cuando lo retiraron ya no ganaba 1.000, ganaba 2.000. Entonces, sobre esa diferencia le tienen que hacer un recálculo y para que no lo observen en el Ministerio del Trabajo, licenciado. Ya, gracias por la explicación. ¿Quién era, perdón, la que nos ha ayudado? ¿Cireli? ¿Era Cireli? Sí, Licen. Ah, ya, es que no te he visto. Ya. Gracias, Cireli, por la aclaración. Entonces, mira, Alberto, con la explicación que nos da, para mí está claro que ese ingreso no proviene del factor trabajo. ¿Por qué? Porque va a ser un anticipo de lo que te va a corresponder como beneficios sociales, y en la ley nos dice que los beneficios sociales no están alcanzados, ¿no ve? Entonces, si no fuera esa su naturaleza, podríamos decir que sí. Por eso, yo al menos no he visto, pero con la explicación que nos da Cireli está mucho más claro que no está alcanzado en el total ganado no incluye el quinquenio, ¿ya? ¿Alguna otra consulta? Voy a verificar última vez mi planilla, solamente voy a decir los que no están para ver si ya llegaron. ¿Está Juan Marcelo Barreto? No está, ¿no? Patricia Flores. Tampoco. Silvana García. No ha llegado. Mildred. No llegó Mildred. Ya. Mollo Lourdes. Presente, licenciada. Sí. Ya. A Rolly, ya Rolly está. Mollo. Dice Silvana ¿sí? García está. Ya. Pero no te veo. Sí, lo que pasa es que me conecté de mi celular y no podía activar. Ya, estábamos aquí. Noé es el que está con, qué pena, el colega está con COVID, está delicado, me han dicho, está con permiso, ¿no? Ramírez, Vilma. Presente, licenciada. Ya, gracias. Raña, Carmiña. Presente, licenciada. Ya. Y Sonco, Patricia. Sonco Patiño es, licenciada, presente. Sí, Patiño. Listo, no estás con tu camarita. Listo, los demás se supone que están, así que no se preocupen. Yo, dicen, no me ya les he anotado, los demás ya están en la lista. Solo he llamado a los que no estaban. Ya no se preocupen los demás. Gracias, nos vemos el día miércoles. ¿Ya? Chao. Buenas noches, licenciado. Hasta luego. Buenas noches, licenciada. Esta semana. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Chao.